Muy buenas tardes, que el Señor me los bendiga grandemente. Este día martes, los saludamos desde aquí, desde Tennessee, contentos con gozo porque el Señor está con nosotros. Sabemos que los planes de Dios son perfectos y cada día el Señor extiende su favor y su misericordia sobre nosotros y por eso podemos decirle al Señor gracias. Hay agradecimiento en nuestros corazones por todo lo que Dios está haciendo en nosotros. Yo sé que el Señor está haciendo cosas maravillosas en su vida, en su familia. Por eso le decimos al Señor gracias. Y hoy estamos aquí porque el Señor nos ha enviado con una palabra que viene a traer bendición a nuestra vida. Realmente necesitamos de esa palabra que el Señor envía hacia nuestras vidas, porque es el alimento que nos hace a nosotros estar fuertes, fortalecidos en estos tiempos difíciles en el cual hay muchas malas noticias, pero el Señor envía a su palabra sus buenas nuevas. Son las buenas noticias que necesitamos nosotros escuchar en estos tiempos, porque es lo que nos va a nosotros traer salvación y dar vida. Amén. Amén. Bendiciones, amada familia. Que el Señor me le bendiga en este día martes precioso. La misericordia del Señor, vea, que nos da ese privilegio de poder Amén. predicar las buenas nuevas. Yo quiero que usted disponga su corazón para atesorar la palabra. Yo doy gracias a su vida, gracias por estar conectado y ahora ya hizo una parte preciosa, el disponerse. Ahora recíbalo, únase a nosotros, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo, por esta oportunidad que nos da nuestro amado celestial. Yo le cedo el tiempo a mi esposo. Amén. Padre, te damos gracias, Dios mío, por este tarde, tiempo papá. que Gracias tú nos has por permitido, este Señor bendito, estar Gracias, delante de tu presencia. que en ti está Gracias, nuestra Jesús. fuerza, papá. Gracias, Padre bendito. Gracias, Gracias, papá. Espíritu Santo. Pido que seas Pedimos tú obrando, que seas tú Señor, guiándonos, esta Señor. tarde. Que sea tu Sé poder, tú Dios mío, usando obrando en nuestros nosotros, labios, Padre. respaldando, Señor, Como tu tú palabra, quieras, Dios como tú mío. digas, papá. Oh, Dios bendito, Prepara ponemos nuestro corazón, todo nuestra nuestro ser, mente, Señor, en tus todo manos, nuestro ser para que recibir seas tú tu glorificándote, palabra, Dios mío, Señor, que que tu cada palabra persona que llegue, disponga, Padre, y Señor, toque su corazón. ese Necesitamos, corazón Dios pueda mío, ser sustentado ser y instruido por alimentado tu por bendita palabra, palabra, Señor. Dios mío, que Gracias, caiga en papá. tierra fértil, En mi el Dios. nombre Preparamos poderoso de nuestros Cristo corazones Jesús. para que tú nos Amén. hables, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso es el Señor. Hay una palabra que hemos estado meditando y está en el libro de Jueces, capítulo 6. El Señor llama a este varón esforzado y valiente llamado Gedeón. Vamos a leerle desde el capítulo 6, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Mire cómo empieza la escritura diciendo, el capítulo 6, versículo 1: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Fue Jehová los hijos de Israel, por haber hecho lo malo delante de Jehová. Miren qué tremendo. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dice el 3, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra y hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asno. Miren qué tremendo. Los madianitas y los amalecitas llegaban con esa intención de destruir y de robarle todo por lo que ellos se habían esforzado por todo un año. Miren qué tremendo. Dice el 5, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grandes multitudes, como langostas
ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. La intención era destruir, devastar, arruinar el pueblo de Dios. Dice el 6, de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron. Miren, aquí sucedió algo. Después dice aquí, los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió, dice el 8, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Miren lo que el Señor les dice, yo les dije todo esto, yo los saqué de la tierra de Egipto, de la tierra de servidumbre, y les dijo el Señor, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Dice el 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de los de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Miren cómo estaba este varón, este muchacho, escondiendo el trigo para que no se lo robaran. El ángel de Jehová, dice el 12, se le apareció y le dijo Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mira cómo lo llama el Señor a Gedeón, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándole Jehová le dijo, ve con estas tus fuerzas y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Miren qué tremendo. Algo maravilloso, cuando empezamos a leer del capítulo 6 del libro de Jueces, versículo 1, la causa por la cual ellos estaban padeciendo esa dificultad. Y el versículo 1 del capítulo 6 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. A causa de su desobediencia, el Señor los entrega hacia esos enemigos, y ellos le estaban robando, le estaban quitando todo por lo que se esforzaban durante todo el año. A un punto llegó el temor, el miedo de ellos, que tuvieron que hacerse cuevas y esconderse en cuevas. Teniendo sus casas, dejaron sus casas y fueron a buscar cuevas porque estaban amedrentados, estaban llenos de miedo a causa de aquellos enemigos que les estaban robando. Pero el Señor llama a este varón llamado Gedeón y le dice, varón esforzado y valiente. Así lo ve el Señor, un varón esforzado y valiente, y así te ve el Señor a ti, así nos ve el Señor a nosotros, a todos sus hijos, unos varones esforzados y valientes, mujeres esforzadas y valientes. Sí, pero el hombre dice, miren qué tremendo cuando el Señor lo llama de esa manera, porque Dios, qué tremendo, porque el Señor nos llama como Él nos ve, no como nosotros creemos que somos, porque somos creación de Dios. Y Él sabe las capacidades y las cualidades y los dones que ha puesto en nosotros. Y Él, cuando el Señor lo llama así, entonces Gedeón empieza y responde,
y le responde. Gedeón le responde en el capítulo 3, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Y ellos sabían que a causa de haber desobedecido al Señor, estaban padeciendo esa dificultad. Yo le cedo el tiempo a mi esposa, gloria a Jesús. Amén, es maravilloso. Yo estaba escuchando a mi esposo y me quedo muchas veces calladita porque realmente el Señor nos está dando de lo que Él tiene, porque cuando nosotros necesitamos, Él nos da. Y nos da todo lo que nosotros querramos. Realmente papá Él no tiene límites para podernos dar. Y cuando nosotros pedimos, Él más nos da. Y es precioso la palabra en Jueces 6. Estaba viendo acá que tiene el título, Dios llama a Gedeón, perdón. Dios llama a Gedeón. Cuando Dios nos llama, es algo maravilloso porque hay un propósito y se cumple. Amén. Realmente no podemos estar escondiéndonos delante de Dios porque a donde estemos, Él nos va a sacar. Y es precioso cuando vemos aquí el versículo 1 de Jueces 6, dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Nos damos cuenta que qué peligroso es cuando le desobedecemos al Señor y hacemos lo malo delante de Él. Entonces el mismo Dios nos entrega en manos del enemigo, y nos damos cuenta qué tan peligroso es. Yo creo que es mejor obedecer a nuestro amado que estar en desobediencia. Pero hay algo precioso en el versículo 2 del capítulo 6, versículo 2. Dice, la mano de Madián prevaleció contra Israel. Entonces, imagínense, prevaleció contra Israel y los hijos de Israel por causa de los madianitas. Se hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Se estaban escondiendo de los enemigos. Porque realmente, si vemos, Israel es el pueblo escogido de Dios. Nosotros somos ese Israel precioso, ese Israel que papá nos ha escogido. Entonces, hay promesa para el Hijo. El Hijo tiene promesa. Pero tenemos que entender que no nos conviene estar en desobediencia. Porque cuando estamos en desobediencia, nos apartamos de Dios. Y si nos damos cuenta, aquí dice, hicieron cuevas en los montes y cavernas en lugares fortificados. Mira el versículo 3, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, ya tenía la siembra, ya tenía la cosecha, mire, dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de oriente contra ellos y subían y los acababan. Santo Dios. Cuando ellos ya habían sembrado, cuando tenían ya la cosecha, subía el enemigo y le robaba. ¿Qué pasa hoy con el hijo? Que es hijo, pero es desobediente. Es desobediente a lo que Dios nos manda hacer. Yo quiero poner un ejemplo. Muchas veces, si hay lugar, trabajamos hasta de más. Entonces, ¿qué pasa? El Señor tiene paciencia con nosotros, pero si realmente no entendemos, entonces el Señor mismo nos entrega a manos del enemigo. ¿Y qué sucede? Que aquel que se esforzó tanto, que trabajó tanto, no ve lo que ganó. ¿Por qué? Porque vino el enemigo y le robó todo. Pero todo tiene un propósito. Es para que despierte y realmente tiene que ser obediente a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Papá llama a tiempo y fuera de tiempo. Y es precioso cuando vemos aquí que ellos se cansan, dice en el versículo 4, y campando contra ellos destruían los frutos de la tierra, les destruían todo, hasta llegar a Gaza y no dejaban nada que comer a Israel,
ni ovejas, ni bueyes, ni asna. Le robaban todo, le robaban todo. Yo no sé cómo tú estás, tú que eres hijo del Dios Todopoderoso, tú que eres el hijo del Rey, del que todo lo tiene, todo lo puede. Y muchas veces yo he escuchado algunos aleluyas que dicen, mejor el impío está más próspero que yo, y no yo. Yo he escuchado eso. Y es triste porque realmente antes de hablar de esa manera, tiene que examinarse. ¿Está siendo obediente en lo que Dios lo ha mandado a hacer? ¿O papá lo ha entregado en manos del enemigo para que vuelva en sí y reconozca que necesita de Dios? Porque si nos damos cuenta, aquí en el versículo 5 dice, porque subían ellos y su ganado y veían como sus tiendas grandes multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para deshabitarla. O sea, devastarla o deshabitarla, porque se robaban todo y realmente ellos tenían el dominio de todo porque tenían miedo. Entonces el enemigo muchas veces viene a querer ponerte miedo, a querer decirte, no, ¿qué vas a hacer a la iglesia? Es mejor que vayas a trabajar, pero no te das cuenta que el Señor está a punto de entregarte al enemigo para que entiendas y vuelvas en sí, que lo primero es la obediencia delante de Dios. El versículo 6 me da gusto, me llena de gozo, me llena de paz, de tranquilidad, porque dice aquí el versículo 6, de este modo empobrecía Israel, empobrecían ellos en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron. Mire qué precioso es que cuando nosotros clamamos, algo empieza a suceder. Entonces ellos, mire cuánto tiempo pasó que estuvieron escondiéndose, les estuvieron robando el fruto, les estuvieron robando las ovejas, el ganado, las asnas. Estuvieron en una gran persecución y en una gran angustia. Pero todo esto pasó porque hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces no hicieron lo bueno delante de Dios. Entonces, como no hicieron lo bueno, el Señor los entregó. Y mire, tanto que pasó, pero ellos volvieron en sí. Ellos volvieron en sí, y dice en el versículo 6, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Imagínense, le dijo, yo ya te saqué del pecado, yo ya te saqué de la esclavitud, yo te saqué y tú volviste a lo mismo. Yo le cedo el tiempo a mi esposo para que siga explicando. Estamos en el versículo 9. Gloria a Dios. Realmente Dios es grande. Que el Señor les dice aquí donde se quedó mi esposa, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. El Señor ya los había sacado, ya los había librado, pero ellos habían vuelto a lo mismo. Y mira que por 7 años, 7 años en lo mismo, 7 años de derrota, 7 años de fracaso, 7 años escondidos, temiendo de los enemigos. ¿Cómo lo tenían? Los tenían en una situación difícil que ellos no podían enfrentarlo. Estaban vencidos. Pero ¿qué fue lo que los llevó a estar en esa situación? Le dieron la espalda al Señor. Y el versículo 1 es la clave. Dice, hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Sabían lo que estaban haciendo y lo siguieron haciendo. Santo Dios. Pero miren qué tremendo la palabra. Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. Y cuando ellos, después de 7 años de padecer, de estar escondido, de estar en esas cuevas,
sin poder tener victoria sobre los enemigos, ellos hicieron algo que nosotros muchas veces tenemos que hacer, como dice la palabra, clamar a Jehová. Aleluya. Clamar a Jehová. Ellos clamaron, dice aquí en el versículo 8, dice, perdón, fue en el 7. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Cuando ellos clamaron, entonces Dios envió un profeta a traerles una esperanza. Miren qué tremendo. ¿Y a quién fue a escoger? ¿A quién vino a llamar? ¿A quién vino a escoger para libertar al pueblo? A un varón que estaba en una situación de miedo también. Dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero en el versículo anterior, en el 11, perdón, el 10, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos. Miren qué tremendo, ellos tenían temor a los dioses extraños, aquellos dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Dice el Señor que semejante a ellos son los que los hacen. Miren qué tremendo. Dice, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Él estaba asegurando, escondiendo esa porción porque no quería que se la perderla. A lo mejor estaba puesto esa esperanza de que le iba a quedar aunque sea un poquito para él y para su familia. Y dice el 12, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero Gedeón no era ningún varón esforzado y valiente. Pero Jehová le llama, porque él llama las cosas como si son, como van a ser. Jehová llama las cosas como él ya determinó que van a ser. Y a veces uno no se la cree, pero Dios ya determinó y Dios ve las cosas en el futuro, no como uno a veces está pasando, porque Gedeón estaba en una situación de derrota. Si él estaba escondiendo, él estaba con miedo, no era ningún valiente, era un temeroso en ese momento, pero Jehová iba a hacer algo, iba a despertar algo en él e iba a formar algo que él no creía que tenía, pero que estaba en él. Gloria a Dios. Dice el 13, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Mire que le está reclamando Gedeón a nuestro Dios, le está reclamando de todas las maravillas que les contaron y cómo la situación estaba. Le está diciendo que Jehová los había entregado, pero ¿por qué los había entregado? Porque ellos habían dado la espalda al Señor, ellos habían hecho lo malo delante de Dios. Y mirándole, dice el 14, Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice, no te envío yo. El Señor lo estaba enviando. Dijo, ve con esas tu fuerza. ¿Cuál fuerza? La misma fuerza que él tenía para esconder el grano, esa misma habilidad, esa misma fuerza, le dice el Señor, ve, yo te estoy enviando. Con eso vencerás a los madianitas. Le cedo el tiempo a mi esposa, gloria a Dios. Amén. Es precioso realmente cuando mi esposo está leyendo el versículo 13, yo me quedo meditando en la palabra y pasándome ese tiempo realmente, porque la palabra hay que vivirla, hay que disfrutarla, hay que decirle, Señor,
muéstrame, yo quiero ver, yo quiero que el Señor te lleve más allá para que tú puedas percibir las cosas de una manera como Dios quiere. El versículo 13 dice, Gedeón le respondió, oh Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos ha contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Mire qué triste, porque el pecado te va a sacar de la dimensión celestial y te va a venir a querer cuestionar a Dios. Vas a querer cuestionar a tu amado, pero cuando tu amado te ha seleccionado para algo, Él no tiene tiempo para contestar muchas veces las cosas que nosotros le cuestionamos. Él no, si nos damos cuenta aquí, Él no le responde. Ese es el Padre que nosotros tenemos, porque muchas veces la malcriadeza de nosotros y el estarlo cuestionando, muchas veces papá no te va a contestar, porque se te olvidó la desobediencia que en algún momento pasó o hicimos o hiciste. Entonces papá no, él solo le da una orden y es precioso. En el versículo 15 dice, entonces le respondió, oh Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Le dijo, ¿yo qué puedo dar si soy el último? ¿Qué puedo hacer yo si soy el último? Pero mire qué precioso el Señor. Y Jehová dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Gloria a Dios. Le dijo, ¿sabes qué? Deja de estar haciendo preguntas. Tú tienes algo poderoso que yo he puesto en tus manos. Ahora ejerce lo que yo ya te puse y deja de estar haciendo preguntas. Solo obedece. ¿Sabes algo? Muchas veces tú y yo vamos a querer preguntarle al Señor. Pero mejor preguntémosle, papá, ¿en qué te he fallado? ¿En qué te he faltado? ¿Qué es lo que yo he hecho que a ti no te ha agradado? Papá, muéstramelo, hazme recordar, hazme volver en sí, pero que mi mente esté lúcida para poder entender las cosas que yo no entiendo. Porque ¿sabe qué? El pecado que ellos habían hecho delante de los ojos de Jehová se le había olvidado a Gedeón. En el versículo 1 dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y por eso el Señor los entrega. Es papá el que los entrega. Mucho cuidado, nosotros somos hijos del Todopoderoso. Si usted ya reconoció al Señor como único y suficiente Salvador, usted es hijo con derecho. Usted es ese Israel del cual aquí habla el Señor. El Señor nos cambia nombre y nos pone Israel. Qué precioso. Pero si somos Israel, ya no andemos en desobediencia. Ya no le estemos dando vuelta a las cosas. Porque sabe que la desobediencia empobrece al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ha puesto su avaricia en las cosas terrenales. No le estoy diciendo que no trabaje. Porque dice la palabra que el que no trabaja, que no coma. Pero no deje de hacer las cosas del Señor. Ni las ponga en segundo ni en tercer lugar. Recuerde que Dios tiene que ser el primero. Si usted ha determinado que va a hacer algo para el Señor, hágalo. No diga no lo voy a hacer, porque cuando usted dice no lo voy a hacer, está entrando en desobediencia delante del Señor. Y cuando entra en desobediencia, sabe que el Señor le pasa una, le pasa la otra, le pasa, yo no sé si 7, pero a ellos yo creo que llegó hasta el final. Y dice que los entrega 7 años en manos del enemigo. El número 7 es perfección. El número 7, el Señor le dice a Pedro, Señor, ¿cuántas veces? Si ya perdoné, no sé si 4 o 3, pero le dice el Señor 7 veces 7. 7 veces 7.
yo ya perdoné, dice. Y yo no sé hasta dónde ellos llegaron con lo malo delante de los ojos del Señor para que el Señor los haya entregado. Porque cuando el Señor los entrega, es que el Señor sabemos que es fuego consumidor, es paciente, grande en misericordia, pero fuego consumidor. Pero qué precioso. Volvieron en sí y clamaron a Jehová. Allí ya habían clamado, en el versículo 6 habían clamado a Jehová, y este muchacho viene y se pone a estar murmurando en el versículo 13, versículo 14, versículo 13 dice: Gedeón respondió: el Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Mira, y si el Señor les dijo claramente en el versículo 1 que los entregó en manos del enemigo por la desobediencia. Amén. Yo le cedo el tiempo a mi esposo. Sí, el Señor le dice, el ángel de Jehová se le apareció en el 12 y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Jehová estaba platicando con él. Él estaba oyendo la voz de Dios, estaba platicando, teniendo una conversación, lo estaba llamando y lo estaba enviando, pero él le pone una excusa, empieza a reclamarle, le dice, no le estaba poniendo atención, le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y le dijo: entonces, si Jehová está conmigo, entonces ¿por qué está sucediendo todo esto? No estaba entendiendo que el Señor estaba llamándolo y lo estaba enviando para usarlo a él, para libertar a su pueblo, y él poniendo excusa, él todavía en la cueva, Dios queriendo sacarlo de la cueva y él todavía queriendo estar en la cueva. ¿Cuántas veces mucha gente, Dios queriéndolo sacar de la pocilga y él todavía aferrándose a una cueva, encuevado, con miedo, diciendo, y Dios hablándole, y todavía Dios hablando, manifestando a él, y él diciéndole: Señor, si tú estás conmigo, entonces ¿por qué estoy aquí? Simplemente porque él había determinado estar ahí. Dios lo estaba llamando, Dios lo estaba enviando. Y en el 14 dice: mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas, ¿no te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Santo Dios. ¿Con qué? Muchas veces, ¿cuánto has tomado la postura diciendo: Señor, ¿cómo yo voy a hacer para evangelizar? ¿Cómo yo voy a hacer para poder predicar? ¿Cómo yo voy a hacer para servirte? Y pones tantas excusas y te quedas encuevado y no quieres salir de esa situación porque piensas que no eres capaz, cuando ya el Señor te llamó varón esforzado y valiente. Y todavía tú te quedas pensando, creyendo, ¿con qué? Si el Señor ya te llamó, el Señor ya te envió, el Señor ya puso la mirada en ti, ya te capacitó, y todavía tú te quedas como Gedeón. A veces nos quedamos como Gedeón ahí y no queremos salir. He aquí, le dice, mire, otra excusa: he aquí, mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Más excusas. Igual que Jeremías le dijo: soy un niño, Señor. Jeremías 1, cuando el Señor lo llama y le dice el Señor: Jeremías, escúchame, óyeme, antes que estuvieras en el vientre yo ya te había escogido. Antes yo ya te había escogido. Y a Gedeón el Señor lo escoge en este tiempo porque iba a usarlo de una manera poderosa para cortar toda maldición que sus padres habían levantado, para derribar a aquellos dioses que sus mismos padres habían levantado. Y el Señor lo escoge, lo levanta, y lo primero que lo manda a hacer es a destruir el altar de Baal y Acera. Y después el Señor empieza a usarlo de una manera poderosa porque lo había escogido para libertar al pueblo de Dios. Pero todo esto cuando Israel clamó al Señor, y el Señor escuchó el clamor de su pueblo, y entonces Dios escogió a este varón que parecía que no tenía las cualidades, pero Dios escogió de lo vil
y de lo menospreciado para avergonzar Exacto. a los sabios. ¿Quién era David? El menospreciado, pero el Señor escoge a David, aquel que era conforme al corazón de Jehová, para derribar gigantes. Y el Señor te ha llamado a ti con propósito, varón, mujer que me estás oyendo. El Señor te ha llamado con propósitos grandes. Tal vez tú has dicho, pero ¿cómo si yo no sé leer? De repente tal vez tu problema es que no sabes leer. De repente tu problema tal vez es que no tienes soltura de palabra. Pero el Espíritu que mora en ti es el que te va a capacitar, es el que te va a dar la fuerza para poder hablar. Porque Pedro en un momento, el Señor lo hizo hablar y que se convirtieran 5,000 en el Pentecostés. Santo Cuando Dios. aquel varón Aleluya. fue lleno del poder del Espíritu Santo y Pedro hablaba con una elocuencia, palabras que eran producidas por el poder que estaba en él, el Espíritu Santo. Y decían todos los demás, pero ¿quién es él? ¿Quién le enseñó letra? ¿Por qué puede hablar con esa elocuencia y con ese denuedo? ¿Por qué puede hablar de esa manera? Porque había un poder que lo estaba capacitando y lo estaba dirigiendo a hablar como Dios quiere que hablemos. No es por capacidad humana, no es por estudio. El estudio es bueno, pero el poder que mora en nosotros es el que nos va a capacitar para ser efectivos en lo que Dios nos ha mandado a hacer. Así que no hay excusas en Dios. No hay por qué seguir en la cueva. Tenemos que salir de la cueva y decirle, Señor, aquí estoy, listo para lo que tú me mandes a hacer. Amén. Le doy el tiempo a mi esposa, aleluya. Qué maravilloso, estamos terminando. Realmente Dios nos está hablando. Aquí estamos viendo una excusa tan grande, pero un llamado poderoso del Amén, cielo que el gloria a Dios. Señor hace con Gedeón. Decía que era el último. Yo no sé si sos segundo, tercero, cuarto, último, pero Dios, Él se agrada del que Él quiere agradarse. Amén. Y Él escoge a quien Él le Amén. place. Entonces, Aleluya. y es precioso, vemos un David que era el último, Amén. y el rey de Israel. Sabemos que habían otros, los hermanos primero, y los primeros ya los había desechado, pero el Señor escoge al último. Amén. Vemos a este que pone excusas, El último. el último. Y si nos damos cuenta, habían muchos últimos que fueron los primeros. Amén. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Es un Dios que no tiene límites. El límite lo ponemos muchas veces nosotros. El Señor, si ya hizo un llamado poderoso, dejemos de darle vuelta y hagamos lo que papá nos manda a hacer. Seamos obedientes a lo que papá ya dijo que va a hacer en nosotros. Así es que yo le cuento a usted, yo soy la última de la casa, yo soy la más pequeña, pero el Señor se agradó de la última. Amén, Ese gloria es a el Dios. Padre que nosotros tenemos. Mi esposo es el segundo y el Señor se agradó del segundo. Amén, gloria a Y Dios. ese es el Dios poderoso, el Dios grande que nosotros tenemos. Es el segundo de su madre, pero el tercero de su padre. Entonces, si nos damos cuenta, Dios escoge como Él quiere, como a Él le place. Así es que nosotros digámosle, Señor, como tú digas, como tú quieras. Amén, gloria a Yo Dios. allí estoy. Así es que es precioso. Yo le cedo el tiempo a mi esposo. Yo sé que tiene algo más poderoso, pero yo solo quiero decirle a usted en esta tarde, yo quiero que meditemos cada uno de nosotros en la palabra. Y el Señor traía algo a mi mente, a mi corazón, y me decía, la desobediencia empobrece a mi pueblo. La desobediencia empobrece al hijo, al que ya es hijo, al que ya tiene herencia, lo empobrece. Pero muchas veces el Señor permite, Él mismo lo entrega y sabe con un propósito, lo entrega para hacerlo volver en sí y para que vuelva a retomar el llamado que dijo, ya papá, de ese varón esforzado y valiente. Y viene y se le aparece el ángel y viene y le dice, yo estoy contigo, yo estoy contigo, no te preocupes, yo estoy contigo, solo haz las cosas en el orden que yo te mando y que te pido que hagas. Entonces yo creo que no le podemos dar vuelta a lo que papá nos manda hacer. No nos conviene
ser desobediente. No nos conviene. Si nosotros somos obedientes, nos vamos a evitar de muchos problemas. Pero si es lo contrario, es desobediente, el Señor lo va a entregar para que vuelva en sí. Amén. Gloria a Dios. Ese es el tiempo de levantarse y de obedecer el llamado que Dios nos ha hecho. Yo no sé cuál es el llamado que el Señor te ha hecho, pero es el momento de salir de esa cueva. Es el momento de levantarte y creer lo que Dios ha puesto en ti. Porque Gedeón puso tantas excusas, yo no sé cuántas excusas has puesto tú, pero si has puesto esa excusa, mi esposa decía una palabra poderosa: la desobediencia trae pobreza. El pueblo de Dios. Y sabe que la pobreza no solo es económica, sino puede ser una pobreza espiritual, sí, que es más delicada, porque en la desobediencia, dice que tremendo, porque dice que el enemigo opera y obra en los hijos de desobediencia. Santo Dios. Entonces, cuando desobedecemos, entonces el enemigo tiene ese derecho de hacer en ti lo que él quiera. Porque es la única, que el Señor nos guarde y nos ayude, sí, porque dice que Él opera en los hijos de desobediencia. Santo. Hijos, pero en desobediencia. Santo que Dios Dios nos guarde. Sí. Entonces el pueblo de Dios era hijo, sí, pero estaban el escogido, en desobediencia. Israel. Santo Dios. Porque Dios le dijo: no vayan a temer a esos dioses, y le dijo: no obedecieron mi voz, desobedecieron. Por eso es que el enemigo estaba haciendo con ellos todas esas situaciones, porque ellos estaban en desobediencia. El Señor dice: ven pronto y pongámonos a cuenta. Clamaron. Y ellos clamaron. Santo Entonces Dios. el Señor salió al rescate. Wow. Es Aleluya. el tiempo de clamar y de salir. Gloria y decirle a al Dios. Señor: aquí estoy, Ayúdanos. Señor, ayúdanos para poder ser esos varones, esas mujeres esforzadas y valientes, que puedan creer en el llamado Santo y tomar Dios. la postura de victoriosos, de vencedores, no de derrotados. En el nombre de Jesús. No esconderse en cueva, en el nombre de Jesús. Bendecimos la vida de aquellos que están conectados en esta hora. Dios bendiga sus vidas hasta allá Houston, que el Señor los bendiga, siervos del Dios Altísimo, grande y poderosamente. Gracias por estar siempre ahí pendiente y por llevarnos en oración. Gloria a Dios. Ángela Díaz, que el Señor la bendiga. Gloria a Dios. Nuestra hermana Paola está en sintonía. Dios te bendiga, sierva del Dios Altísimo. Gloria a Dios, y que esta palabra haya sido de bendición, y levantémonos y salgamos de la postura de derrota a una postura en victoria en Cristo Jesús. Amén. Cedo el tiempo a mi esposa. Amén. Oremos, démosle gracias al Señor y pidámosle al papá que nos ayude a obedecerlo en todo tiempo. Amén. Gloria Necesitamos, nosotros somos los primeros con mi esposo que Amén. necesitamos escuchar la voz de Dios y poder atender lo que Él nos manda hacer. Amén. Cuesta, sí cuesta, muchas veces sí cuesta. Pero hay algo poderoso, no podemos cuestionar a nuestro amado, no podemos cuestionarlo, solo tener un arrepentimiento. Nosotros sabemos si le hemos faltado, si le hemos fallado, ir a sus pies y decirle: papá, reconozco mi falta, reconozco la desobediencia, pero ayúdame a no volverlo a hacer, porque Él es ese Dios de misericordia, es Dios de poder. Si es que yo quiero que nos acerquemos al Señor confiadamente y digámosle: Señor, perdónanos si te hemos fallado. Oh Padre, perdónanos en esta tarde si te hemos fallado, si te hemos faltado, si te hemos desobedecido, delante papá. de tu presencia estamos, Si no hemos atendido tu voz como tú Padre, quieres, hemos papá. desobedecido, Padre. Si nuestros oídos estaban Perdónanos, turbados, Señor. Padre, te pedimos que los abras. Hemos estado, Dios Queremos mío, escuchar tu Padre, voz. sin obedecer tu llamado. Si hemos estado afanados En el en los nombre de trabajos, Jesús, Padre, Señor. ayúdanos. Quita todo Padre. afán, papá. En el nombre de Jesús, Quita Señor. todo aquello que estorba en nuestras vidas. Oh, Ayúdanos Padre, a oramos, permanecer en tu palabra, para que tu a permanecer palabra, en tu Dios mío, amor, en tu gracia, en tu convenza, misericordia, Señor, nos papá. haga, Padre, salir Ayúdanos por amor a de la tu nombre, situación, papá. No Padre, nos de sueltes. derrota, Padre. Sosténlos con Y tu brazo entremos, fuerte, Señor, a ser papá. esos varones, esas mujeres. Oh, papá, Forzados y necesitamos valientes, Dios ejercer tu llamado cada día Padre, más. gracias, Padre. Fortalecerlos en la Gracias, fuerza de Hijo, tu poder. gracias, Espíritu Santo, Ayúdanos, papá, cada día. porque tú estás, Señor, Dice tu palabra que sosteniendo cada nuestra día vida. son nuevas
tus misericordias, Oh, Dios son nuevas mío, tus Padre bendiciones. bendito. Tú dices y soltaste esa Gracias, bendición. Rey bendito. Padre, porque algo Gracias, nuevo tú Dios nos das cada Todopoderoso, día. porque eres Ayúdanos fiel a poder y abrir perfecto. nuestros labios y decirte, papá, Gracias, te Rey de necesitamos. Reyes y Señor Papá, de Señores, ayúdanos poderoso Jesús, a hacer tu obra. ponemos en tus manos, Señor, Ayúdanos, nuestras papá, a vidas. ser esos hijos Pedimos que diligentes, tengas misericordia, obedientes, llenos de tu amor y de Perdona tu toda gracia, falta, papá. Dios mío. Oh, en el Perdona a nombre tu de pueblo Jesús, si te ha Señor, faltado, si te ha Padre. fallado, papá. Oh, Dios mío. Ayúdalos, papá. Convence sus corazones. Gracias, poderoso Haz que Jesús. puedan arder, que ese fuego del Espíritu Gracias, Santo poderoso Jesús. arda para poder hacer tu Gracias, obra con Espíritu amor y con Santo respeto, de Dios. papá. Tuyo es el Gracias, poder. ponemos este tiempo en tus Tuya es la manos. gloria, Dios mío. Bendecimos cada siervo, Oh, cada sí, sierva Señor bendito. que en Gracias, esta tarde Padre bendito. dispuso su corazón Gracias, Rey para bendito. atesorar tu palabra, Gracias, papá. amado Dios. Yo te pido que seas tú Oh, obrando sí, en Padre. cada persona ahora mismo Padre y que el Santo. fuego del Espíritu Santo arda en cada corazón Oh, sí, Señor. Gracias, para que Jesús. podamos ser obedientes a lo que tú nos mandas a hacer, Oh, papá. sí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Aleluya. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, que el Señor los bendiga grande y poderosamente. Los esperamos el día domingo con la ayuda del Señor. Los viernes ya no estamos predicando en Facebook porque tenemos ya una reunión congregacional. Nos reunimos aquí en la iglesia, pero el día domingo acompáñenos a las 11 de la mañana a celebrar el culto a nuestro Dios. Sea parte de esa bendición de poder estar adorando a nuestro amado. Amén. Amén. Sí, el día jueves tenemos estudio bíblico. Si usted vive por esta área, llámenos. Estamos trabajando en discipular y es precioso tener ese tiempo especial donde Amén. el Señor nos revela su palabra. Y como decía mi esposo, hemos abierto el día viernes a un culto a las 7:30 de la noche, pero no lo estamos transmitiendo en vivo. Pero si usted vive por esta área, visítenos. Ya va a ser el tiempo de poderlo transmitir en Facebook, pero ahorita lo estamos haciendo así, solo para los de la casa, pero usted es de casa, y si usted vive por esta área, por favor, la invitamos a que venga y que se prepare junto con nosotros. Amén. Si Gloria es a que es Dios. un tiempo especial que se le está cediendo a cada hermano para que pueda predicar y se desarrolle en la palabra, y es precioso lo que el Señor está haciendo. Así es que por el momento solo vamos a estar transmitiendo los días lunes en Facebook y los días domingo. El día jueves y viernes no lo estamos transmitiendo, pero ya vendrá el momento y el tiempo donde el Señor dé la orden. Así es que bendiciones y feliz tarde a cada uno de ustedes. Feliz noche para todos. Bendiciones.